Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentan Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Así es, fomentar la cultura de la excelencia es el objetivo del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cada vez que intentamos llevarles a ustedes calidad al día. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este intento de poner en agenda, de llevarles a ustedes la posibilidad de discutir los temas ligados al mundo de la calidad. Y creo que hoy la propuesta que tenemos para la primera media hora de programa es absolutamente interesante, porque va a hablar del Plan Esperanza, un programa gubernamental del Ministerio de Salud que está pensado para enfrentar primero desde la prevención y luego desde la atención el tema del cáncer. Y eso es algo absolutamente novedoso en nuestro país. Por los montos que cubre, por las expectativas de crecimiento que tiene el programa, por el éxito que va alcanzando. Y como este es un programa ligado al mundo de la calidad, un programa como este, gestionado desde el MINSA y que además está ligado a la calidad en términos de la atención en salud pública, nos interesa mucho abordarlo. Así que al inicio del programa nos vamos a dedicar a ello. Vamos a hablar del Plan Esperanza. Y todos los detalles nos los contará uno de los responsables del equipo técnico del Plan Esperanza del Ministerio de Salud, que estará con nosotros. Luego, más adelante, hablaremos de la gestión de conflictos. Todos tenemos conflictos, es inevitable tenerlos. Los seres humanos vivimos en conflicto permanentemente. El asunto es resolverlos. Y resolverlos sin heridas, resolverlo de forma que lo que quede por delante no sea resentimiento, sino todo lo contrario. Del conflicto, además de las crisis, salen oportunidades, y de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que es especialista en gestión social más adelante y especialista en el tema de gestión de conflictos. Y hacia el final del programa vamos a hablar de la pyme exportadora. Alrededor de 6.974 pequeñas y medianas empresas están exportando, y son cada vez más. Y si estamos hablando de ampliar la matriz productiva del país, y si estamos hablando de impactar los mercados afuera, nuestros productos tienen que ser de absoluta calidad. Si no, ¿cómo competimos? ¿En qué términos? Por supuesto que además deben estar estandarizados y deben tener una serie de elementos que acompañen su proceso de inserción en el competitivo mundo exterior. Bueno, ese es el menú para hoy. A mí me parece que está interesante, queremos contar con ustedes, por supuesto, si ustedes lo desean y tienen ánimos y tienen ganas, con sus llamadas. Llámenos al 641-2007, 641-2007, el número de la central telefónica en la cabina de Radio San Borja. Si usted prefiere, nos puede seguir a través de internet. Estamos en radiosanborja.com, www.radiosanborja.com. Ahí va a encontrar usted dos botoncitos. Uno de los botoncitos le lleva a televisión en vivo. Nos puede ver en este preciso momento, y también nos puede seguir usted a través del audio por internet, por supuesto. Son las 4 de la mañana con 4 minutos. Iniciamos en este momento Calidad al Día. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado, vamos a hablar del Plan Esperanza. Está con nosotros el doctor Jorge Ferrandis Salazar. Él es miembro del equipo técnico, él es médico del equipo técnico del Plan Esperanza del Ministerio de Salud. Gracias por estar con nosotros, doctor Ferrandis. Gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Carlos. ¿Cómo estás? Me preguntaba, viendo un poco la pauta del programa y los temas que íbamos a tocar hoy, si el Plan Esperanza es un invento peruano o hay experiencias internacionales de abordaje desde el espacio del seguro social para temas de cáncer en otros países del mundo. Bueno, el Plan Nacional es un plan nacional de atención de cáncer. Existen ya planes de atención de cáncer en otros países, no es un invento. Uh-huh. Sí, el enfoque que estamos usando es de repente novedoso en parte de Latinoamérica. ¿Por qué? ¿Por qué lo es?
El Plan Esperanza tiene una cobertura, está muy ligado al Seguro Integral de Salud, y dentro del Seguro Integral de Salud al Fondo Integral Solidario de Salud, que es el FISAL. Explíquenos un poquito esa diferencia. Sí, el Seguro Integral de Salud consta, que es la cobertura de todos los asegurados del Ministerio de Salud. Así es. Este seguro tiene una parte que es el fondo, destinado íntegramente a pacientes con cáncer, enfermedades crónicas, y pacientes con enfermedades raras. ¿A cuánto asciende el fondo? Lo que supe es que fue el año pasado, el monto que tenía era más de 90 millones de soles. Más de 90 millones, sí. De acuerdo. Cuando usted dice enfermedades raras, ¿a qué se refiere? Hay enfermedades raras de metabolismo, enfermedades raras natas, enfermedades como déficit de enzimas, enfermedades de déficit de proteínas, que su cobertura es muy cara. Okay. Y no hay un tratamiento probado científicamente que sea efectivo. ¿Está claramente establecidas cuáles son las enfermedades que entran en ese rango o depende un poco del criterio médico? Hay un listado de enfermedades que se ha elaborado por la estrategia que ve enfermedades raras, en la cual se ha probado, y esas son las enfermedades que están dentro del grupo que van a ser coberturadas por el FISAL. De acuerdo. ¿Y qué tipos de cáncer? Los tipos de cáncer que cubre este Fondo Integral de Salud son 7. 7. ¿Cuáles son? Están las leucemias, está el cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, estómago, colon, pulmón, y me está faltando uno. Que ya vendrá. Ahora, claro, entiendo por lo que usted ha mencionado que son los tipos de cáncer con mayor incidencia en nuestro país. ¿Eso es correcto? Sí, y próstata es el último. Y próstata, que por incidencia se ha acordado. Bueno, y entonces, estos 7 cáncer, ¿qué representan en términos del cáncer en el Perú? ¿Qué porcentaje del cáncer está en estas 7 enfermedades? Para poner un poco el escenario, nosotros tenemos enfermedades infecciosas son la principal causa de enfermedades antes. Así es. El Perú está avanzando, como avanza la economía, también cambia el panorama de enfermedades en nuestro país. Entiendo. Ahora las enfermedades crónicas, enfermedades cardiovasculares, han tomado, creo que locales en otros misiones han tomado una preponderancia más allá, siendo la principal causa de muerte de enfermedades cardiovasculares, y en segunda posición está el cáncer. Entonces el cáncer es bastante importante en la mortalidad en el Perú y está aumentando en incidencia también. Correcto. Pero del 100% de cáncer que hay en el Perú, estos 7 tipos de cáncer, ¿qué representan? ¿El 70, el 80% del cáncer en el Perú? ¿Más, menos? Sí, aproximadamente un 60%, sí. O sea que es una tasa bien alta, sí, digamos. Estos 7 tipos son los prioritarios, por eso han sido seleccionados porque son prioritarios. Ok, ahora, ¿este monto en los años anteriores ha sido suficiente? ¿Ha faltado dinero? ¿Debemos aumentar este monto o en la cifra que estamos vamos bien? Definitivamente este monto va a ir ascendiendo con el transcurrir de los años y mientras esta estrategia se vuelva más fuerte. Antes no había una iniciativa como esta, no había un fondo destinado íntegramente al cáncer. Simplemente estaban todos dentro de sí, estaban coberturados, pero no se da la cobertura exacta a dar un tratamiento integral del paciente. No solamente la parte médica, sino la parte psicológica, la parte de nutrición. El tratamiento del cáncer es complicado porque tiene diferentes niveles. Así es. Y son diferentes especialistas que actúan dentro de un tratamiento, por ejemplo, en cáncer de mama. No solamente son un ginecólogo, tiene que tener un oncólogo clínico, un oncólogo quirúrgico, un radioterapeuta. Entonces, integrar todas esas actividades y los diferentes tipos de tratamiento era complicado y con esto se está dando un paso hacia adelante en el tratamiento de cáncer. De acuerdo. Eso significa, lo voy a poner en palabras muy crudas, que en el Perú, un hombre o una mujer de muy escasos recursos que tiene un cáncer y que está en un estadio 1 o 2 puede a través del CIS tener la posibilidad de salvar su vida. ¿De eso estamos hablando? Por supuesto. En estadios precoces, en estadios tempranos, en el estadio 1 y 2 tiene toda la posibilidad de que sea así, de tener un tratamiento adecuado para que salve su vida. ¿Todos entran al programa? ¿Todos los pacientes con cáncer en estado 1 o 2 o hay lista de espera? No, todos los pacientes ya por ser asegurados, no es necesario que tengan cáncer para estar dentro del Plan Esperanza, que es la estrategia del programa dentro del Ministerio de Salud. O sea, todo paciente que esté asegurado, niños que estén asegurados, ya están dentro de un programa oficial que en caso de desarrollo cáncer. ¿Hay un monto tope de la cobertura o no? No hay un monto tope. Lo que sí hay diferentes prestaciones por tipo de cáncer que tienen diferentes montos que solo manejan dentro del FISAL. Claro. ¿El paciente llega a conocer de montos?
o no llega a ver cifras, facturas, la preocupación de tener que pagar. No, eso es directamente con el hospital. De acuerdo, porque es una tranquilidad también para enfrentar esta enfermedad, no vivir con la angustia de no poder pagar las cuentas médicas, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora, ¿la mirada de la estrategia mira más a prevención o mira más al nivel posterior, cuando ya la enfermedad está en el cuerpo de las personas? ¿Cómo la han pensado la estrategia? La estrategia ahora y en la parte de la administración, en el campo de la medicina, ha variado un poco. Okay. Estamos viendo lo que es términos de costo-efectividad y cómo estrategias más costo-efectivas van a salvar más vidas con un menor costo. Lo que hacemos es dedicarnos más a la prevención sin dejar de lado tratamiento, como hemos estado hablando con el tratamiento dentro del Fondo de Salud y el Seguro Integral de Salud. ¿De acuerdo? La prevención es muy importante porque la prevención la podemos hacer todos, no es necesario que tengamos ningún tipo de enfermedad. Lo que viene a ser prevención primaria y promoción de la salud, una estrategia de vida saludable, una nutrición adecuada. En la prevención secundaria, que son todas las técnicas de tamizaje. En mujeres el Papa Nicolau, el examen clínico de mamas, en varones el tacto rectal. Son estrategias que van a ahorrar no solamente va a ser costo de los mismos pacientes, sino para el Estado, y también es un costo mental, pasar todo el sufrimiento que puede ser una enfermedad. Ahora, me parece interesante porque usted dice que para hablar de prevención tenemos estos dos niveles. Primero el de la promoción, con lo cual hay que hacer campañas intensísimas en comunicación para poder impactar y convencer a la gente de la necesidad de la prevención. Pero también está el otro lado de la prevención, voy a usar palabras mías que no son médicas, seguro, prevención desde la mirada médica, es decir, todos los años hacer nuestros exámenes de control. Usted hablaba del Papa Nicolau, ¿no es cierto? El examen de mama en el caso de las mujeres, el examen de próstata en el caso de los hombres. Es decir, me parece muy interesante porque la estrategia tiene estos dos componentes, el de promoción en comunicación, con el trabajo probablemente en medios, una serie de estrategias, pero también el tema de la inversión en análisis de sangre, análisis de Papa Nicolau. ¿De eso estamos hablando? Sí, claro. El Ministerio de Salud tiene un área de promoción. Okay. En la parte de promoción sí son estrategias de vida saludable, no es tanto la comunicación de hay que ir a hacerse chequeos, sino la promoción de vida, el estilo de vida saludable. Okay. Es toda una rama dentro de la medicina, digamos, de promoción de la salud. No te voy a decir tienes que darte un tratamiento de cáncer, no tienes que tener estilo de vida saludable para que no tengas que preocuparte de eso. Bueno, hay que preocuparse de eso, pero no, que no tengas que ir al hospital, sino no es una vida saludable. Pero si me preguntaran a mí, promoción en salud, pondría ejercicio matinal en los parques de Lima. Claro, sí. ¿No es cierto? Eso es parte de la promoción de la salud. Exactamente, ¿no es cierto? Máquinas de ejercicio en los parques. Por ejemplo, eso sería espectacular, ¿no es cierto? Los kioscos saludables que tiene la promoción de salud. Interesante. Doctor Fernández, no se vaya, que me pida una pausa para seguir conversando estos temas, porque como este también es un programa de gestión, queríamos saber cuánta gente está detrás del programa, qué alcances ha obtenido, qué logros han conseguido, que además en términos médicos eso debe ser fascinante, ver cómo la gente es sana de una enfermedad tan terrible como puede ser el cáncer. 4:14, regresamos en un instante en Calidad al Día. Tips para la calidad. La calidad personal no se guía de una instrucción académica, sino valoriza tu experiencia de vida. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Lleve el show a su casa o empresa. Conjuntos criollos, orquesta digital, equipos de sonido, la hora loca, catering y todo lo que usted necesite para un buen evento. Llámenos al 641-2005. MediaCorp, eventos y espectáculos.
Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, Entre Café y Café, donde encontrarás más que una noticia. Entre Café y Café, por Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Todos los viernes desde las 4 de la tarde, la Cámara de los Comunes viene a polemizar la antena, con debate, análisis y objetividad que los hombres de poder en el Perú nos ofrecen. La Cámara de los Comunes, todos los viernes con Gustavo Pacheco en Radio San Borja. Y síguenos en Claro TV, Canal 6, todos los domingos a las 10 de la mañana. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 FM y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. La calidad personal es una línea de tiempo que se cuida con una sonrisa que nace del corazón. Ahora sí, continuamos en el programa. Gracias por estar con nosotros, 4:16. Recuerden que el 7 y el 8 de noviembre se viene la Teletón, así que todos a colaborar, todos a sumarnos a esta campaña, que además tuvo la Teletón momentos muy intensos en los años 80 y luego decayó, se perdió un poco en el tiempo y ahora hay esfuerzos muy grandes por intentar recuperarla. Veremos cómo va ese proceso y cómo se mantiene en el tiempo. Si usted se acaba de incorporar a las señales de Radio San Borja, los 91.1, estamos con el doctor Jorge Ferrandis. Él es el doctor del equipo técnico del Plan Esperanza del Ministerio de Salud y estamos hablando del Plan Esperanza justamente. Doctor Ferrandis, ¿qué logros han obtenido en estos 2 años que tiene el Plan Esperanza? Carlos, el Plan Esperanza fue fundado en noviembre del 2012. A partir de ahí hemos tenido más de 91.000 personas que han recibido atención oncológica gratuita. Dentro de estas personas que han recibido atención oncológica, 12.196.000 han recibido exámenes preventivos gratuitos a nivel nacional. 12 millones. Sí, de exámenes preventivos. No quiere decir que están... Una persona puede tener varios exámenes. Así es. Exámenes preventivos. Ok. Han habido diagnósticos más tempranos. Hasta el 2012, el 75% de los casos se diagnosticaban en estadios avanzados. Estadios 3 y 4, que son más complejos de tratar. A partir del Plan Esperanza, hoy el 50% de casos que se atiende están en estadios tempranos, estadios 1 y 2, que son más prevenibles, se puede actuar de manera más efectiva. Tenemos 45 mamógrafos a nivel nacional, 7.800 pacientes atendidos con el Esperanza Móvil. La Esperanza Móvil tenemos una van acondicionada. Es un camión acondicionado con todo las estrategias preventivas de tamizaje de cáncer de mama, de cáncer de cuello uterino, que recorre la ciudad de los distritos de más pobreza, que necesitan más alcance de tratamiento médico. También tenemos 11.832 exámenes preventivos que se han hecho con esta Esperanza Móvil, dentro de estos 7.000 pacientes atendidos. Eso en cifras. Vamos a la parte médica de estadios 1, 2 y 3. Uh-huh. ¿Qué éxitos han tenido en ese sentido? ¿Cuántos pacientes atendidos? ¿Qué tipo de cáncer han podido ustedes enfrentar? El tipo de cáncer más común que tenemos en el Perú es el cáncer de estómago. Okay. ¿Hay explicación para ello? Sí, el cáncer de estómago está muy ligado a los servicios de agua potable, del alcantarillado. Ajá. Está muy relacionado con el Helicobacter pylori, que causa daños en la mucosa del estómago, que pueden favorecer el desarrollo del cáncer. ¿Eso tiene una relación directa a la calidad del agua en nuestro país con el cáncer de estómago? Sí. Increíble. El cáncer de estómago está muy ligado con la pobreza, y la calidad del agua es un indicador de pobreza. De acuerdo. Me contaba, ¿qué más? También estamos enfocados en lo que es cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, hace poco, la semana pasada, este lunes, con la ministra de Salud, hemos inaugurado la campaña de vacunación contra el virus del papiloma humano. Lo vi, en chiquillas de 12 años, 11 años. Es un quinto año de primaria de todos los colegios. La campaña va a comenzar, como comienza el año escolar,
el próximo año. De acuerdo. Pero además ya está la campaña para la vacunación, tenemos las vacunas. Lo que no entendí era por qué era necesario el consentimiento paterno. Debido a que son niñas que son menores de edad, siempre hay que pedir un consentimiento de todas maneras. Y si uno se encuentra con un papá medio atravesado que dice no, porque entiende que de esa manera entra más en lo complejo que es la comprensión de la sexualidad humana, digamos, ¿qué pasa en ese caso? La vacuna es una vacuna común con cualquier otra vacuna que se pone en el brazo, no hay ningún problema. Siempre debemos consultar con el paciente. Es un programa que está instaurándose y por eso tenemos que hacer estos pedidos a los pacientes. De acuerdo. Es totalmente la decisión del paciente y la familia, en este caso los padres, si es que quieren que su niño se vacune o no, pero tienen que saber las ventajas, muy grandes ventajas que causa. Muy grandes ventajas, así es. Yo lo pondría como una vacuna casi de obligatoria, pero por supuesto. Todavía está en instalación. El papiloma, el virus, es el principal causante de cáncer de cuello uterino y es una de las cosas más prevenibles que otros países, instaurando técnicas de prevención y de tamizaje precoz. Han disminuido de estar de los primeros puestos a estar ya casi. Increíble. Le voy a contar, doctor Ferrandis, me enteré de esta campaña de estas chicas de 5º grado vacunadas, porque en el noticiero hicimos una microondas. Y yo decía, bueno, también hay que pensar, claro, no sé, me corregirá usted, no hay vacunas para los varones, pero el hombre es transmisor del virus del papiloma. Entonces lo que hay que hacer es una campaña de prevención también con los varones, con las cosas que les pasamos a nuestras compañeras. Claro que sí, claro que sí. En este primer momento estamos vacunando niñas. Se ha planteado en otros países una vacunación de varones. ¿Es una vacuna que sirve para varones? Claro que sí, sirve para varones también. Entiendo. Pero como te comentaba, Carlos, en estudios de costo-efectividad para el Estado, por lo menos por ahora, la vacunación debe hacerse en niñas. Entiendo. Lo estamos haciendo en niños. Entiendo, de acuerdo. Pero para el futuro valdría la pena. ¿Es una vacuna cara? Es una vacuna, nosotros hemos conseguido la vacuna por intermedio del Ministerio de Salud. Nos han hecho un precio para el Estado, con lo que hemos logrado hacer la vacunación. Pero pese a ello sigue siendo cara, diría usted, o se ha podido manejar. Eso no está disminuyendo el precio. De lo que costaba antes la vacuna, porque no se integraban las campañas de vacunación a nivel de Latinoamérica con las compras que se hacen con otros países, ha logrado disminuir ese precio. De acuerdo. A nivel de leucemia, ¿qué han podido hacer? En leucemia, nosotros dentro del Plan Esperanza tenemos grupos de expertos. Para el grupo de leucemia tenemos un grupo que consta con hematólogos, oncólogos, pediatras, de los principales centros de referencia para el tratamiento de leucemia del país, que no son muchos, lamentablemente, pero que están instaurando. ¿Y han hecho trasplante de médulas? ¿Hay médula ósea? Sí, se ha hecho el primer trasplante de médula ósea emparentado. Se ha hecho... ¿El primero? El primero que se ha hecho, perdón, en el Niño de San Borja. El Instituto de Salud del Niño de San Borja. Ahora, el primero que se ha hecho en el marco del Plan Esperanza, porque ya había trasplante de médula antes en el país, ¿o me estoy equivocando, doctor Ferrandis? Se han hecho el año pasado, de cuando se han hecho 14 trasplantes autólogos, o sea, de la misma persona. Este año se han hecho 11. Y los halogénicos, tenemos 11 halogénicos emparentados, o sea, de un familiar, y no emparentados son 12. Los no emparentados no se hacen en el Perú, son pacientes que son coberturados por el Fondo Inteligible Solidario de Salud, y esos pacientes se mandan a Estados Unidos donde se hace el trasplante. Van dentro de un banco de médula ósea mundial, y cuando hay un donante, los pacientes se busca la compatibilidad y se hace el trasplante. Pero me suena poco, 11, 14, o es un montón y yo estoy equivocado, doctor Fernández. Para lo que estamos comenzando a desarrollar es un logro alto. Porque habría que destacar un poquito una idea que hay con la leucemia, que el trasplante es la cura. Muchas veces pensamos que el trasplante, yo quiero que el trasplante en mi paciente para que se cure. Pero la leucemia tiene tratamiento. La leucemia se trata con quimioterapia. La leucemia hay también radioterapia. Es un tratamiento médico fuera de lo que es el tratamiento de trasplante, que el trasplante se va a llevar a pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollo o que no responden a ese tratamiento. De acuerdo. Que son muy pocos, el porcentaje de pacientes que llegan a necesitar trasplante es poco, con el número de pacientes que reciben tratamiento con quimioterápicos que se logran curar. Entiendo. Para los estadios avanzados, ¿la quimioterapia sigue siendo el gran fármaco o se está poniendo en duda su efectividad?
Dentro de la quimioterapia existen diferentes tipos de quimioterapia. Ahora se innovado mucho con la terapia molecular, la terapia inmunológica. Hay un desarrollo de nuevos medicamentos que ¿Con buenos resultados? Con buenos resultados. Es que se está aplicando, por ejemplo, en cáncer de mama, en cáncer de próstata. Se ha aplicado estas nuevas terapias. La quimioterapia sí sigue siendo una herramienta fundamental y decisora entre los estadios más que nada avanzados, como tú bien dices. De acuerdo. Los estadios tempranos, si los logramos detectar tempranamente, pueden ir a cirugías, que son los que van a si el cáncer está confinado en cierta parte, se hace una intervención quirúrgica y se puede sanar el paciente. ¿Hay estudios, hay data que nos puedan decir cuánto ahorraríamos en dinero, básicamente, si detectamos el cáncer a tiempo y no tenemos que llegar a estadios tardíos? Sí, por supuesto que sí. Hay estudios de costo-efectividad, por ejemplo, en cáncer de mama que se ha hecho en el Perú. ¿Qué resultados arrojó? Modificamos las edades de tamizaje. Digamos que antes estaban para hacer pacientes exámenes clínicos de mamas, se les hacía a partir de los 40 años. Así es. Y se les hacía de repente anualmente. No, esto es lo que nos dice este estudio que se ha hecho con la OPS, es que hacer el examen a partir de los 50 años y cada 2 años en pacientes sin factores de riesgo para cáncer de mama sería más costo efectivo para el país y sería un ahorro para el país. 50 años cada 2 años. Cada 2 años. Para pacientes que en su familia no ha habido... 50 a 69. 50 a 64. A 64. Sí. De acuerdo. Siempre todo de riesgo, claro. Pero claro, tiene que ver con la cantidad de radiación que podría recibir la paciente si se hace anualmente un chequeo. No es por eso. La mamografía no tiene que ver mucho con la radiación. El paciente, la cantidad es ínfima, la cantidad que va a recibir por la radiación. Es más que nada por el desarrollo de la enfermedad entre esos años. Si se hace una enfermedad, por ejemplo, eso va a ser ahora que sea en una paciente sin factores de riesgo y que no tenga en la primera mamografía ninguna lesión que me indique algún tipo de sospecha para cáncer de mama. Si es así, va a ser otro protocolo y claro, va a ser diferente el abordaje a esa paciente. De acuerdo. Un programa exitoso que toca además el tema del cáncer, que es tan sensible, al menos en el imaginario de las personas, ¿no es cierto? Que maneja un fondo como el que maneja, ¿de cuánto? 90 millones de soles. Sí. Anualmente, o al menos este año. ¿No tiene el riesgo de caer en algún momento en el espacio del control político, del manejo político? ¿Cómo lo mantenemos así, técnico? ¿Eso es difícil? ¿Se puede hacer? ¿Cómo están haciendo? Sí, es difícil porque muchas veces se tiende a un poco que la política entra en varios ámbitos de la salud. Nosotros creo que estamos respondiendo con resultados. El trabajo ha sido arduo porque tenemos que, antes de comenzar a actuar y que se vean los resultados, de repente, número de tratamiento de pacientes, que pueden sonar 24 pacientes, de repente son tantos trasplantes, se ha tenido que un poco, digamos, sanear el terreno, tener una data local, por ejemplo, un registro de cáncer, tener una incidencia, prevalencia de pacientes. Nosotros trabajamos con mortalidad por ahora, pero estamos trabajando en diseñar toda la estrategia en base a datos que nos pueda dar la población. Si nosotros no tenemos bien corroborados esos datos de cuántos es el número de pacientes con diferentes tipos de cáncer en todas las regiones del país, nuestra estrategia no va a ser la más acertada. Entiendo. Si tenemos todos los datos, podemos trabajar de una mejor manera. Lógico. Creo que sí. Una última pregunta que el tiempo me gana. ¿Todos los peruanos podemos inscribirnos en el CIS o hay condiciones para que solo algunos lo puedan hacer? Los peruanos que, por ejemplo, los peruanos que tienen pobreza, los que son los que tienen el CIS emprendedor también son los pacientes que tienen su INI en niños también se pueden inscribir al CIS. ¿Está ligado a ingresos entonces? Sí, bueno, los peruanos fuera de salud, si quieren inscribirse al CIS se pueden inscribir al CIS. Es para hacer una evaluación por el asistente social, pero los que no tengan los recursos para inscribirse pueden inscribirse sin ningún problema. Se lo planteaba porque quienes nos están escuchando pueden decir, oye, mejor me inscribo en el CIS por si acaso me da cáncer, ¿no es cierto? Y no tengo que pagar mi seguro privado, que además me cobra un chupo de plata cuando me toca hacer exámenes. Eso no se puede. Es que pasa una evaluación económica. Claro. Eso está destinado a la población con pobreza, a los extremos. Ese es el sentido que tiene este programa.
No, se lo preguntaba por si había algún despistado por ahí que está corriendo a inscribirse. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Por habernos ayudado a entender esto, y ojalá puedan en algún momento sistematizar toda la información para tenerla en la mano y poder revisar cuáles son los éxitos que van consiguiendo. Sí, estamos trabajando en eso y bueno, muchas gracias por la entrevista. No, imagínense, gracias a ustedes. Plan Esperanza, 4:30, nos vamos a la pausa. Tips para la calidad. Escucha a tu cuerpo, disfruta a tu familia, dedica tiempos para ti. Ya volvemos con Calidad al Día. 91.1 FM, Radio San Borja Identidad. 91.1 FM, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenas tardes, bienvenidos a la información. El presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana, César Ortiz Anderson, indicó que el cambista que mató a tiros a un ladrón habría sido marcado días anteriores por los zampones. La rutina fue su peor enemigo en ese momento, ¿no? ¿Le habían hecho el seguimiento a la Por marcación? supuesto, claro que sí. Entonces, cuando a él le han robado y los delincuentes han escapado, él ha salido en mente de recuperar su dinero, pero ha sido baleado por el delincuente que estaba corriendo. Él ha repelido ese ataque. Definitivamente esta figura permite salvaguardar los bienes, la integridad física, así como nuestras propias vidas. Dentro de eso, él ha actuado en su legítima defensa. Con la prueba de color al material electoral, la OMP inició el proceso de impresión de más de 7 millones de cédulas de sufragio que se utilizarán para la segunda elección de presidentes y vicepresidentes regionales prevista en 14 regiones. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En internacionales, Teresa Romero, la auxiliar de clínica española que fue la primera infectada con ébola fuera del continente africano, fue dada de alta del Hospital de Madrid completamente recuperada luego de estar un mes en tratamiento. Con más información regresamos en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Diario 1, dirigido por César Lévano. El diario que siempre dice la verdad. Diario 1. Porque el Perú es un país diverso, lleno de riqueza milenaria. Radio San Borja, líder en peruanidad, orgulloso de contar con la marca Perú. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Un sistema de gestión de la calidad gestiona de manera alineada, de manera coherente, de manera consecuente, los diversos espacios y las diversas dimensiones que tiene una organización. Seguimos en el programa 4:33. Usted se acaba de incorporar la señal de Radio San Borja en los 91.1. Vamos a ocuparnos ahora aquí en Calidad al Día, el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la gestión de conflictos. La gestión de conflictos es una actividad que está orientada a prevenir o a contener de alguna manera la escalada de un conflicto. Conflicto va a haber siempre, el tema es acotarlo, el tema es no dejar que explote. También hay que reducir de alguna manera su naturaleza destructiva, ¿no es cierto? Porque el conflicto también puede ser mal manejado, muy destructivo. Y el objetivo es alcanzar una situación en la que sea posible llegar a un acuerdo o incluso a la resolución del propio conflicto. Pero para estos temas hay especialistas y que conocen mucho el tema, como nuestra invitada. Mariela Bautista es especialista en gestión social y vamos a conversar con ella en relación a la gestión de conflictos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, el gusto es mío. ¿La definición que he dado es correcta o ha quedado incompleta, Mariela? Justamente decir que es una excelente definición porque está tocando los puntos medulares. Uno, que un conflicto puede ser destructivo. Por otro lado, que la idea de cuando uno gestiona un conflicto es justamente el disminuir los efectos negativos. No, yo solamente quisiera aumentar un poquito más a la excelente definición que has dado. Uno, que el conflicto no necesariamente es negativo. El conflicto
a veces es necesario hasta que explote. Porque, por ejemplo, a veces necesitamos soltar vapores, alborotar justamente, ¿para qué? Claro. Porque el conflicto puede ser creativo, puede ser un motor para la gestión del cambio. Entiendo. Puede ser un remesón para transformarnos. Entonces, como tú dices, lo que es importante, ¿qué cosa es? Es gestionarlo adecuadamente. Okay. ¿Para qué? Para que la violencia no sea lo que, digamos, permanezca ni prevalezca. Según eso, el primer paso para la resolución o la gestión de un conflicto, ¿cuál es? Primero que nada, reconocer que estamos ante un conflicto. Okay. Porque, ¿qué sucede? Cuando nosotros, usualmente la gente piensa, o tendemos todos a pensar, que el conflicto es un problema. ¿Tú qué crees? Creo que mal manejado podría ser un problema. ¿Y cuándo no sería un problema? Cuando creo que si las partes conversan, llegan a acuerdos, hay mínimos que respetar unos a otros, podríamos llegar a entendimiento. Excelente. ¿Por qué? Porque tú estás dando implícitamente que el conflicto significa, mejor dicho, la primera forma de gestionar un conflicto, además de reconocer que estamos frente a uno, es empezar a comunicarnos. Okay. ¿No? ¿Y por qué es importante comunicarnos? Porque justamente el solo hecho de comunicarnos, por nuestra propia naturaleza, puede implicar un conflicto. Seguro. Lo que yo digo no necesariamente te va a llegar a ti de la misma forma, ni tú vas a entender lo mismo que yo. Totalmente de acuerdo. ¿No es cierto? El tono de una persona puede variar con la otra y ¿qué comprendemos allí? Absolutamente. ¿No? Correcto. Así es. Entonces, el primer paso sería intentar comunicarnos. El primer paso. Señalar y reconocer que hay un conflicto. Muy bien. Segundo. Comunicarnos. Ahora, en el comunicarnos también tenemos que tener muchísimo cuidado. Y en esto, hasta quizás tú me puedas dar mucho más luces que las que puedo dar yo, porque comunicarnos implica no solamente hablar. Comunicarnos no implica el que yo pueda transferir un mensaje. Yo tengo que tener un retorno, ¿no es cierto? Porque en el caso específico de un conflicto, yo tengo que comunicarme primero para escuchar. Para entender con claridad qué cosa es lo que la otra parte quiere, le molesta, y qué cosa es lo que hace que entremos en conflicto, ¿no? Para eso es importantísimo que, por ejemplo, nosotros creemos, como tú bien has dicho, las condiciones para hablar. Y para el manejo de conflictos, una condición especial, y que desgraciadamente en nuestro país es algo de lo que adolecemos, es el tener confianza. Eso es transversal hasta las relaciones interpersonales. En todo. El conflicto es característica del ser humano. Nosotros, de manera inherente, estamos propensos hacia el conflicto, ¿no? Pero como tú bien has dicho hace un momento, el conflicto puede ser positivo, puede ser funcional. El conflicto es funcional y es positivo cuando me ayuda a mejorar, cuando me ayuda a innovar, cuando me ayuda de repente a reconocer que es necesario cambiar. Entiendo. ¿No? Entiendo. Ahora, para gestionar un conflicto se necesita de la presencia de la autoridad, digamos un jefe, un gerente, alguien que esté por encima de las personas que estén en conflicto, o no necesariamente. Me parece sumamente interesante lo que acabas de decir. ¿Sabes por qué? Porque usualmente cuando hay conflictos, sea organización, sea en la casa, sea con empresas, sea con el Estado, solución. Llamar a consultores. ¿Y qué cosa? Capacitación. Dime tú si nosotros a través de un curso vamos a poder generar competencias para resolver un conflicto. No. Y tampoco es importante que esté presente el papá o la autoridad. No, pero te digo, como atraviesa toda nuestra vida. Lo que es importante es que uno, sí es cierto, aprenda a desarrollar competencias. Pero esas competencias se desarrollan en función de la práctica cotidiana. No estoy negando por completo que sea importante que se dé capacitación. No estoy negando que, por ejemplo, en el caso de nuestras autoridades, una de las cosas que tienen que aprender es justamente a negociar y a gestionar conflictos. No estoy negando la importancia que en las organizaciones haya, digamos, capacitaciones no necesariamente orientadas a gestionar conflictos, sino, por ejemplo, a desarrollar comunicación asertiva, comunicación empática, el aprender a escuchar. Entiendo. ¿No? Claro. Entonces, no es necesario que esté la autoridad. En algunos momentos, sí. Pero por lo general, lo ideal sería, para todo tipo de actividad a lo largo de nuestra vida, es que nosotros seamos capaces de aprender a gestionar nuestros propios conflictos de manera adecuada. Entiendo. Al final y al cabo, los involucrados directos, que son los que entran en confrontación, son los que entran en conflicto, son los dueños
del tema. Y son los que están discutiendo por algo en particular. Y son ellos los que precisamente tienen que dar las soluciones. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en casa, discuten los hijos. El papá o la mamá toman la decisión. Es muy probable que en algún momento esa decisión se acepte, porque al final y al cabo una posición de autoridad que te está dando la orden, que se impone. La palabra correcta, se ha impuesto una solución. Entonces esa solución no va a ser sostenible, no va a ser duradera. ¿Y cuál sería la respuesta? Chicos, resuelvan ustedes. Conversar con ellos, estar presente cuando son pequeños para justamente ayudarlos a entenderse y a escucharse y a llegar a identificar cuál ha sido la fuente. ¿No? Entiendo. ¿Por qué me refiero a eso? Porque otro tema importante del conflicto, continuando con tu primera pregunta, es aprender a identificar cuáles son las fuentes reales. Usualmente nosotros tendemos a tratar solamente síntomas y no a tratar las raíces del conflicto. Y entonces eso es lo que hace que se haga repetitivo, que se haga permanente y que puede explotar de mil formas diferentes, ¿no? ¿Un conflicto es lo mismo que una crisis? Pienso, por ejemplo, en el caso Cajamarca, a raíz del lamentable suceso de una acción policial que terminó con el asesinato de una persona, que ha puesto al pueblo de Cajamarca, a la ciudadanía en Cajamarca, muy molesta. ¿Ahí estamos ante un conflicto que resolver o ante una crisis? Depende. ¿Por qué digo depende? Una crisis se da cuando se rompe la primera condición es que se ha roto el diálogo y que hay una violencia y hay una escalada de violencia que nos supera. Entonces, igual como no es lo mismo conflicto y crisis, la intervención frente a un conflicto es una y frente a una crisis es otra. Entiendo. En este caso, en el caso específico de Cajamarca, hay que entender, además, teniendo en cuenta el ejemplo que me acabas de dar, que un conflicto no es algo unidimensional, tiene muchas aristas. En este caso hay una situación en Cajamarca que viene de tiempo. De tensión sostenida, claro. Terrible. Entonces la gente está buscando justamente lo que decimos, vapores, de dónde sacar. Ahora, evidentemente una situación como la que se ha dado expresa por un lado y puede ser leída abuso, ¿no? Como tú bien has dicho, asesinato. ¿No? Y obviamente no puede quedar impune. Claro. Yo me atrevería a sugerir que la mejor forma de tratarlo es como un conflicto. ¿Por qué? Porque aún no se ha roto el diálogo, no podemos permitir, hay que actuar antes, hay que prevenir más bien esta crisis. ¿Y qué hacemos? Primero que nada, tú tienes que darle a la población la garantía de que tú entiendes cuál es su policía y que reconoces, obviamente, que esta es una acción que debe ser sancionada. Entiendo. ¿No? Entonces, ¿tú con eso qué haces? Calmas el ánimo porque estás logrando que las personas que estén involucradas en la población sea consciente de que la autoridad está entendiendo cuál es su interés, está validando lo que le preocupa y que va a tomar acción inmediata, ¿no? Entonces hay diferentes formas de manejarlo. En el caso de una crisis, ¿qué hace uno? Uno lo primero que hace es contener la violencia. Y una vez que la violencia ha sido contenida, tú recién puedes empezar a dialogar, no antes, si no, no nos escuchamos. Claro. Muy interesante lo que nos has contado, Mariela, pero quiero pedirte un favor, no te vayas, quédate un ratito más, quédate un ratito más para seguir conversando de estos temas que nos parecen fascinantes y además que son claves justamente en una sociedad como la nuestra donde el conflicto está tan instalado. Quédate para seguir conversando. Son las 4:43, estamos en Calidad al Día, regresamos en un instante. Estamos en Radio San Borja, los 91.1, llámenos al 641-2007, 641-2007, si usted quiere participar del programa, puede seguirnos también a través de internet, www.radiosanborja.com. Regresamos en un instante. Tips para la calidad. Los resultados de calidad son productos y servicios certificados o acreditados que ofrece una empresa u organización. Ya volvemos con Calidad al Día. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad.
De lunes a viernes a las 9 de la noche, Nuevos Líderes para un Nuevo Mundo. Programa educativo con temas empresariales, con la dirección de Julio García. Gracias a Universidad de las Américas, Instituto CIMAS, Academia Precadete Pedro Paulet, Centros Educativos María de los Ángeles y Mi Pequeño Universo. Una realización del Grupo Las Américas. Hola amigos, soy Gisela Sotelo y los invito a escuchar su programa Causa Común, donde analizaremos junto a mis invitados la realidad nacional. Habrá entrevistas, debate, polémica y lo más importante, tu participación. Causa Común, de lunes a viernes desde las 11 y los sábados desde las 9 de la mañana por Radio San Borja. Todos los sábados de 4 a 5 de la tarde, Entre Café y Café, donde encontrarás más que una noticia. Entre Café y Café, por Radio San Borja, 91.1, líder en peruanidad. Es una producción de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Martín de Porres. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 FM y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad. Continuamos con Calidad al Día. Tips para la calidad. Si hablamos de certificaciones, hablamos de acreditaciones. Son las 4 de la tarde con 46 minutos, 4 y 46. Calidad al Día es el programa de radio del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Habíamos planeado tener un bloque con Mariela Bautista, especialista en gestión social, que nos está hablando de la gestión de conflictos, pero le hemos pedido que se quede un rato más con nosotros porque creo que el tema vale la pena y nos ayuda a clarificar un montón de cosas en relación a estos asuntos. Mariela, me ha parecido muy interesante el inicio de nuestra conversación cuando dijiste que hay instalada en nuestra sociedad una desconfianza muy grande. Yo quisiera añadir un segundo ítem y tú me dirás si es cierto o no. De pronto en tu experiencia has visto mucho más de lo que yo, por supuesto, he visto. Pero tengo la sensación que somos una sociedad con poca vocación por el diálogo. Una sociedad prepotente, autoritaria, que le cuesta mucho reconocer que el otro puede tener razón. ¿Estoy equivocado o lo has vivido en tu trabajo en la gestión de conflictos? Para absolutamente nada estás equivocado, y además es algo que permanentemente, día a día lo vemos. Cuando, por ejemplo, en los cruces de las calles, los carros no pueden parar un segundo, cuando no se da nada para un peatón, cuando alguien se cuela en la cola, entonces... Estoy en amarillo y ya me están tocando la bocina, por antes, ejemplo. Igual, y así no haya carros, hay reglas que cumplir. Así es. ¿No es cierto? Ahora, la prepotencia, ¿por qué se da? No, tendríamos que ponernos a pensar por qué esta prepotencia. ¿Y sabes cuál es la causa fundamental de esta prepotencia? Es que no nos respetamos, que no nos consideramos iguales, que no nos valoramos mutuamente. Eso es tremendo. Y eso es terrible. Y eso es, con la desconfianza, la falta de respeto y el no valorarnos ni respetarnos como ciudadanos en equidad de derechos. O sea, yo tengo los mismos derechos que tú, ciudadano de Lima, ciudadano de Arequipa, ciudadano de Iquitos, o donde sea, limeño o de la comunidad chánica, en fin, todos tenemos los mismos derechos y deberes. Y debemos saber asumirlos y debemos también respetarlos. ¿Cuál es el otro problema que está acompañado a lo que es la desconfianza? Esta misma prepotencia me hace a mí sentir que yo soy dueño de todo y que al otro puedo avasallarlo. Y si encima de eso yo añado, digamos, taras, discúlpenme, no se me ocurre en este momento otra palabra, taras. Que tienen que ver con la raza, con la educación, con la posición económica, es peor aún. O sea, el racismo, el clasismo son detonantes, gatillan conflictos cotidianos. Gatillan, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hemos hablado, por lo general, que existen, el poblador de la costa tiene una forma de ser, el poblador de la sierra otra, y el de la selva otra. Por lo general, el poblador de la sierra es tranquilo, pero tiene una resistencia pasiva. Una resistencia pasiva que se expresa en el hecho de que yo no protesto porque a veces pienso que voy a perder o porque a veces siento
yo mismo no me asumo como ciudadano con igualdad de derechos. ¿Y qué estoy sembrando? Una suma de frustraciones y resentimientos que en algún momento tiene que explotar, ¿no es cierto? Si a eso yo le añado que muchas veces los compromisos que se han asumido por autoridades, por empresas, por ejemplo empresas mineras, no se han cumplido, y que el Estado ha permanecido, como dice por ejemplo Martín Tanaka, ausente, lejano, mirando de la ventana, ¿no es cierto? Incluso a veces hasta enemigo. ¿Qué confianza puedo tener? Entiendo. ¿No? Otra cosa que también contribuye a esto es la poca representatividad que tienen esas autoridades. No da pena decirlo, ¿no? Acabamos de tener elecciones que, sin embargo, al día siguiente, el mismo día, ya se cuestionaban los resultados. Sí, claro. Es una desconfianza absoluta de las autoridades. Completamente absoluta, ¿no? Entonces no es solamente la autoridad, sino que significa entonces que nuestras instituciones tampoco son representativas. ¿Qué genera eso? Que yo me salto lo que acordé. Claro. No te respeto, ¿no? Cuando me da la gana acepto algo y cuando me conviene no lo acepto, ¿no? Entonces, que tiene que ver con términos que usualmente usamos como son la gobernanza, la gobernabilidad. Todo eso afecta. Si yo tuviera un país en el cual se crean las condiciones para que todos podamos acceder a la justicia realmente en un plano de igualdad, no que no haya discriminación, entonces diríamos, yo sí confío, porque en esa institución confío. Cuando yo no tengo a dónde acudir, ¿qué hago? Y lo más gracioso que se da en el país es que llaman la curiosidad a muchos estudiosos, incluso es de que el Perú es un país en el cual las protestas se generan y son violentísimas, pero se generan y se hacen no para votar a las autoridades, sino para hacer que este sistema que existe y que tenemos funcione. Sí, pues. ¿No? Sí, pues sí. Y mientras hablabas, pensaba en que creo que el conflicto escala en nuestro país por experiencia muy rápido. Es decir, una huelga a los 2 días ya termina en una cosa drástica como una huelga de hambre, cuando recién los canales posiblemente se podrían estar estableciendo para diálogo. Me preocupa la rapidez con la que escala el conflicto. Ahora, lo que pasa es lo siguiente: un conflicto no necesariamente tiene, es cierto que tiene etapas, pero no necesariamente se cumple en una a una, ¿no? Pero acá hay un factor adicional. ¿Qué ha ocurrido en el Perú? En el Perú nos hemos acostumbrado a no dialogar, a lo que he dicho anteriormente, a la prepotencia, a desarrollar acciones violentas para que nos escuchen. Entonces, ¿yo qué hago para que me escuchen? ¿No? Se ha convertido en un modus operandi. ¿Sí? Así hemos aprendido que nos hacen caso, ¿no es cierto? Exacto. Yo agarro, cierro una carretera, tiro algo, rompo algo. ¿Y qué pasa? Primero, la autoridad que al final de cada, no recordaba no hace mucho, entraron y rompieron bienes públicos, por ejemplo. Está bien, a veces la gana que las autoridades, tú dices, ¿para qué están? ¿No? Pero si uno no establece las reglas de juego con claridad y además no las cumple, entonces no te sirve ni para el estímulo ni para el castigo. Claro. Entonces tú sanciona cuando debes sancionar y resuelve cuando debes resolver, interviene a tiempo, pero interviene teniendo un comportamiento coherente, ¿no? Entonces aquí se ha tomado por costumbre eso. Pero si a eso le añadimos que las personas que desarrollan ese tipo de actividades no se les sanciona adecuadamente, ¿tú qué aprendes? No, la impunidad es lo peor que puede haber. Claro, hay impunidad. Pero si encima la impunidad campea no solamente a ese nivel, sino tú a todo nivel, ¿qué aprendes? Entonces... Y en ese sentido, y en un programa que trabaja el tema de la calidad como la pregunta, digamos, cae un poco de madura. ¿Cómo construimos una democracia de calidad con la menor cantidad de conflictos con este estado de cosas que has mencionado, Mariela? Porque yo creo que este tema es un tema de intervención a nivel, primero, multisectorial, que es cierto que en el país tenemos esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, en la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, por ejemplo, la Ley de Participación Ciudadana en el Ministerio de Energía y Minas, pero las cosas deben ser aplicadas y digamos, implementadas de manera adecuada. Y también empieza por casa. Por ejemplo, estos esfuerzos que se tienen a través del Ministerio de Educación para prevenir lo del bullying, es una forma en la cual tú educas al niño
Primero, a denunciar, a protestar adecuadamente y a tratar de resolver una situación penosa, agresiva, a través del diálogo. Nosotros tenemos que aprender a generar espacios de diálogo para que podamos justamente conocernos, reconocernos, validar que lo que te interesa también es importante, y después de conocernos, después de comunicarnos, recién podemos tener la esperanza de llegar a un consenso, ¿no? Por otro lado, tenemos que desarrollar estos espacios haciéndole sentir a la gente que la respetamos y que todos somos iguales. O sea, por ejemplo, lo que se dice y que tanto tiempo se repite, este tema de la inequidad y la exclusión son fundamentales, ¿no? Si nosotros no llegamos a resolver estas grandes brechas que existen de acceso a justicia, de acceso a servicios básicos, vamos a seguir generando fuentes de conflictividad. Pero si además de eso, desde casa, desde pequeños, desde la educación básica, no fomentamos que las personas y que los niños se acostumbren a resolver sus conflictos, primero hablando, ¿no? Va a ser bien difícil que nosotros podamos lograr algo. Yo confío de verdad en que poco a poco la sociedad civil se vaya organizando y que el ciudadano de a pie entienda de que con la violencia no logramos nada. Vamos a hacer viable este país siempre y cuando todos nos pongamos de acuerdo y entendamos que hay algo que es el bien común. Y que de repente no puede ser imposición, sino la de otros, pero que yo, si esa es la decisión que se tomó, debo aprender a respetarla. Eso es clave, ¿no? La democracia se practica aunque duela, ¿no es Así cierto? es. Si perdí, perdí. Perdí, es el interés de la mayoría, y esta democracia en nuestro país, por más imperfecta que sea, es mejor que nada, y la tenemos que construir entre todos. Al interior de una organización o de una empresa, el día a día, ¿cómo se resuelve el conflicto del día a día? Desde el pequeñito hasta el más grande. En una organización, si es una organización inteligente, el conflicto se estimula. El conflicto se estimula, pero en ambientes controlados. Yo, como estimulo un conflicto, por ejemplo, yo tengo que presentar un proyecto X y formo equipos y establezco un estímulo para aquel que sea el proyecto que mejor se presente. Y encima tengo un estímulo adicional si es que gano. Entonces, que estoy estableciendo condiciones en las cuales existe competencia y es un conflicto funcional. ¿Por qué? ¿Y por qué digo conflicto? El conflicto es simplemente el hecho de que tengamos dos opiniones diferentes, ¿no? Pero ambos estamos desarrollando acciones específicas para evitar que el otro cumpla su cometido. De acuerdo. ¿No? La pregunta tonta de la tarde. ¿Es posible determinar en tu experiencia, Mariela, si hombres o mujeres somos más o menos conflictivos? ¿Quién tiene más vocación para el diálogo? La verdad es que es una generalidad un poco burda de mi parte. Yo creo, no es burda, es natural, porque es lo que nos dice la experiencia, ¿no? Yo no te podría decir si más conflictivos son los hombres que las mujeres, pero sí estoy segura que por la misma naturaleza femenina y por el rol que se le ha asignado a la mujer está más propensa a escuchar. Y el hombre está más propenso a dirigir, pero eso obviamente es un constructo que genera conflictos. Por supuesto. ¿No? Por supuesto. Además, el rol de la mujer va cambiando y ha cambiado, y así entonces lo que no quita que se tengan más habilidades que otras, pero en todo caso la mujer tiende a escuchar más, ¿no? Es verdad. Ese es un buen apunte. Sí. Muchas gracias, Mariela. No tiene por qué, ha sido muy importante tenerte en el programa para hablar de estos temas tan complejos, y me ha sido inevitable cada vez que hablabas de conflicto y de todas las características que has mencionado, pensar en los años 80 y cómo el conflicto se desbordó de esa manera y nos hizo tanto daño. Y costó tanto daño. Y costó tantas vidas a tanta gente. Gracias, Mariela, por haber estado con nosotros. Gracias a ti. Mariela Bautista, especialista en gestión social, nos ha acompañado esta tarde en Calidad al Día. Rapidito, tengo cosas que contarles. Seminario Internacional Gestión de Riesgos para la Excelencia Empresarial. ¿Cuándo va? El 13 de noviembre, de 9 a 6 de la tarde, en el Hotel Ato, en la avenida Jorge Basadre 595 en San Isidro. Luego tengo una diplomatura, el Instituto de la Calidad se los plantea, en mejora y rediseño de procesos. Interesante, ¿verdad? Esto va el 15 de noviembre. También hay una diplomatura en Ingeniería de la Confiabilidad. Imagínense, Ingeniería de la Confiabilidad. Va el 22 de noviembre. Y hay una diplomatura en Gerencia de Proyectos y Calidad que va el 22 de noviembre. También, atención a esas
2 diplomaturas que ofrece el instituto. Nos vamos. Esto ha sido Calidad al Día. Gracias por habernos acompañado. Gino Bardalagos ha estado en los equipos técnicos. Galo Flores es el responsable periodístico y Carlos Cornejo en la conducción. Los hemos acompañado. Muy buenas tardes. Radio San Borja y el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú presentaron Calidad al Día, un espacio dedicado a fomentar la cultura de la excelencia. Los esperamos el próximo miércoles a las 4 de la tarde, aquí en Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad.